Bueno, pues bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí. Como saben, bueno, voy a hacer antes un spoiler. El día 20 de diciembre tenemos en el campus de la Universidad Francisco Marroquín una película documental, están todos invitados, se llama Venezuela en populismo, un documental de Carlos Oteiza. Pero oficialmente, el día de hoy, cerramos el ciclo de conferencias del año 2018. El año 2018 ha sido un año lleno de retos, con cambios en el Instituto Juan de Mariana. Más de 40 eventos, más de 1000 visitantes han pasado por los distintos actos y siempre es tradición invitar aquí en la última conferencia, en la conferencia de cierre, al doctor Juan Ramón Rayo. Como saben, director del Instituto Juan de Mariana, he heredado el puesto, me siento un poco anonadado. Aquí Irune y yo estamos llenos de retos y de nervios, pero también con muchas ganas. Y obviamente con un profundo deseo de cumplir la misión del Instituto Juan de Mariana, que es la promoción in extenso de la libertad. Pero Juan Ramón no necesita presentación. Juan Ramón es uno de esos economistas de referencia, ¿no? Su trabajo de investigación, de divulgación, su impacto fuera y dentro de nuestras fronteras está reconocido y obviamente es, sin lugar a dudas, uno de los mejores economistas de la escuela austríaca existentes a nivel global a día de hoy, ¿no? El tema que va a tocar va a enfadar a lo mejor a los austriacos. El título de la ponencia es que pueden aprender los austriacos de los keynesianos, pero como siempre en el Instituto Juan de Mariana esperamos disfrutar de una conferencia y de un diálogo posterior en libertad y siempre de manera civilizada. El ejercicio tendrá una duración, como siempre, aproximadamente de 1 hora. La conferencia de Juan Ramón será aproximadamente 1 hora, a lo mejor un poquito más. Y luego dejaremos 30 minutos, 30 a 40 minutos para preguntas y respuestas para la interacción, ¿no? Una vez acabe todo el ejercicio, pues nos iremos a la cena de Navidad, como mandan los cánones, a disfrutar de una buena comida y de una buena tertulia entre todos nosotros, ¿no? Les pido un caluroso aplauso para Juan Ramón. Juan Ramón, esta es tu casa y es un gusto cerrar aquí. Nada, pues muchísimas gracias, Eduardo, por las muy cálidas palabras. Nada, simplemente aprovecho la tribuna para desearos la mayor de las suertes y de los éxitos en esta nueva andadura del instituto, porque vuestros éxitos serán los éxitos de todos los liberales y por tanto también de la libertad de todos los españoles. Así que muchísimos éxitos y felicidades por lo que ya estáis haciendo. Efectivamente, el título de mi charla es ¿qué pueden aprender los austríacos de los keynesianos? Y entiendo que muchos austríacos querrían que, básicamente, la charla fuera esto. Es decir, una hoja en blanco y que, bueno, pues concluyéramos aquí y ya nos pudiéramos ir a cenar. Pero no, creo que los austríacos pueden aprender bastante de los keynesianos, sin que eso signifique que las principales conclusiones de la teoría austríaca, y muy en particular de la teoría austríaca del ciclo económico, sean equivocadas. Yo sigo suscribiendo la idea de que el grueso de la teoría austríaca del ciclo económico explica como ninguna otra teoría, como ningún otro modelo, por qué suceden recurrentemente fluctuaciones cíclicas. Pero creo que se puede añadir bastante realismo y bastante prudencia en algunas de las conclusiones si incorporamos algunos elementos keynesianos. Y al respecto, dos cautelas. Estoy utilizando keynesiano en un sentido relativamente amplio, no todas estas ideas fueron suscritas por Keynes, algunas son suscritas por neo-keynesianos, otras por post-keynesianos, y por tanto no estoy hablando únicamente del Keynes de la teoría general. Y luego, también, otra cautela, hay algunos austríacos que ya han incorporado algunas de estas ideas en sus análisis. Por tanto, voy a presentar quizá una visión simplificada o muy tradicional de lo que es la teoría austríaca del ciclo económico, y aquellos austríacos que hayan incorporado muchas de estas ideas, chapó por ellos y felicidades. Pero creo que en general la narrativa austríaca básica está ausente o está carente de muchas de estas ideas.
Entonces, he clasificado las ideas keynesianas que son, creo, relevantes, puede que haya otras, pero el tiempo es el que tenemos, en dos grupos. Uno, las ideas que son relevantes para complementar la explicación del boom, la explicación del auge insostenible, y las ideas que son importantes para complementar la depresión, la subsiguiente caída del boom insostenible. Creo que el primer grupo aporta, como digo, realismo a las principales conclusiones austríacas, a la descripción que hace del boom. Creo que refuerza muchas de las tesis austríacas incorporar estas ideas. Las segundas creo que nos permiten ser más prudentes a la hora de realizar determinados pronósticos sobre cómo se sale de la depresión. Ya lo comentaré, pero en particular creo que añaden cautela acerca del riesgo de depresión secundaria y, por tanto, del riesgo de que la depresión no termine rápidamente, sino que se agrave más allá de lo estrictamente necesario. Pero empecemos. Ideas importantes para explicar el boom. La primera idea es que la oferta agregada no es totalmente inelástica, como les gusta describirla a los austríacos. Los austríacos tienden a pensar que no es posible incrementar en nada la oferta agregada una vez ya hay pleno empleo de los recursos. Y puede ser que no haya pleno empleo de los recursos, puede ser que haya desempleo, pero incluso aunque haya pleno empleo de los recursos, cabe incrementar la oferta agregada dentro de ciertos límites. ¿Por qué? Pues porque podemos incorporar más horas de trabajo o más horas de utilización del capital al proceso productivo. ¿Cómo podemos incorporar más horas de trabajo? Pues incorporando a población inactiva. Hay gente que no está trabajando porque no quiere trabajar, o hay gente que trabaja un determinado número de horas porque no quiere trabajar más horas, y si se las remunera suficientemente pueden estar dispuestas a incrementar su oferta de horas de trabajo, lo cual permite producir más. De la misma manera, ¿cómo podemos incorporar un mayor uso del equipo de capital? Pues usándolo también durante más horas o incluso despreocupándonos de mantenerlo y de reponerlo. Por tanto, podemos exprimirlo más. Otra cuestión es que este aumento de la oferta agregada sea sostenible en el tiempo o no. Y quizá el incremento de la oferta siembre las semillas de su propia destrucción más adelante, pero cerrarse a analizar que durante un tiempo la oferta agregada puede aumentar más de lo que en un determinado momento garantiza el pleno empleo de los recursos o un determinado pleno empleo de los recursos y pensar que no existe ningún margen de capacidad ociosa es desde luego simplificar, y creo que algunas de las dinámicas del boom las oculta. Entonces, si hay aumentos salariales o hay aumentos de los beneficios esperados, la oferta agregada sí puede incrementarse a corto plazo. Segunda aportación que puede ser valiosa: los determinantes de los tipos de interés. La teoría austríaca suele decir que los tipos de interés, o incluso el tipo de interés, depende solo de la preferencia temporal. Esto, de nuevo, es una simplificación. La preferencia temporal evidentemente contribuye a determinar los tipos de interés, pero no es el único elemento que influye en los tipos de interés. Como mínimo hay dos otros elementos, y me refiero a tipos de interés reales, es decir, incluso dejando de lado la prima por inflación y deflación. Por un lado, la aversión al riesgo, esto sería una aportación de Frank Knight, no de los keynesianos, pero por otro, la preferencia por la liquidez. En los tipos de interés también influye cuánto valoren los agentes económicos su posición de liquidez. Sin tener en cuenta la preferencia por la liquidez, no podemos explicar la pendiente positiva o ninguna pendiente de la curva de rendimientos. Es decir, como sabéis, la curva de rendimientos pone en relación el plazo de un activo con el tipo de interés que se paga por ese activo. La forma normal de la curva de rendimientos es esta que tenéis aquí, es una forma creciente, a mayor plazo, mayor tipo de interés. Pero sin preferencia por la liquidez no conseguimos explicar por qué esos diferenciales positivos no se arbitran. Es decir, por qué hay gente que no se endeuda a tipos bajos para invertir a tipos altos y por tanto aplanar la curva. Es justamente el riesgo de refinanciación y por tanto que los agentes valoren su posición de liquidez y no exponerse a quedarse ilíquidos lo que lleva a que existan márgenes, spreads temporales que no son arbitrados. Por tanto, en la medida en que la curva de rendimientos es un elemento imprescindible para explicar el ciclo y que sin complementar
la idea del interés con la aversión al riesgo y sobre todo con la preferencia por la liquidez no podamos explicar la forma normal de la curva de rendimientos, pues introduce otro corsé a la explicación tradicional austríaca. Por cierto, tan es así que para Rothbard, por ejemplo, la forma normal de la curva de rendimientos es plana, porque no incorpora nada de preferencia por la liquidez. Tercer elemento que es importante, la distinción entre los tipos de interés y la tasa de ganancia, capital disponible. Pero hay que distinguir ambos conceptos. El tipo de interés es el retorno mínimo que exige el ahorrador para retrasar su consumo, asumir riesgos o deteriorar su liquidez. Y la tasa de ganancia es simplemente el retorno esperado por una inversión. Y tasa de ganancia y tipo de interés interactúan y están en gran medida codeterminados. Si descubrimos nuevas inversiones extraordinariamente rentables, habrá una demanda adicional de capital para emprender esas inversiones. Si demandamos más capital a los ahorradores, el tipo de interés marginal que exigirán esos ahorradores subirá. Y de la misma manera, si se hunde la rentabilidad de las inversiones, como no habrá lugares en los que invertir, no habrá demanda de ahorro y por tanto los tipos de interés tenderán a caerse o a reducirse. Entonces, esto también implica que no hay una relación unívoca entre tipos de interés y prosperidad económica. Como bien sabéis, los austríacos suelen decir a menor preferencia temporal, menores tipos de interés y mayor acumulación de capital. Por tanto, el crecimiento económico depende de que los tipos de interés sean bajos porque la preferencia temporal es baja. Esta relación, que otros austríacos ya han corregido, por ejemplo Hülsmann, es simplificadora. Es verdad que una baja preferencia temporal puede generar un alto volumen de ahorro y si las oportunidades de inversión son superiores al tipo de interés, es decir, si la TIR es superior al tipo de interés determinado por ese alto volumen de ahorro, habrá un alto volumen de inversión y por tanto crecimiento. Pero fijaos que la hipótesis implícita en este razonamiento es que la TIR supera el tipo de interés, es decir, que hay inversiones rentables en las que podemos invertir nuestro ahorro. Pero se puede dar la circunstancia de que haya una baja preferencia temporal y por tanto un alto volumen de ahorro, pero que no haya inversiones en las que invertir rentablemente ese alto volumen de ahorro. En ese caso tendremos un bajo volumen de inversión, es decir, un alto volumen de atesoramiento y no tendremos crecimiento económico debido a la inversión. O se puede dar también el caso de que haya una alta preferencia temporal, pero que a pesar de la alta preferencia temporal, la TIR sea superior al tipo de interés. En ese caso, seguiríamos teniendo un alto volumen de ahorro. Imaginad que hay una revolución tecnológica, ofrece rentabilidades gigantescas y por tanto todo el mundo, para aprovechar y capitalizar esas oportunidades gigantescas, nos ponemos a ahorrar. Evidentemente los tipos de interés se dispararán porque para que nosotros proporcionemos una cantidad adicional de ahorro exigiremos un retorno mínimo muy alto, pero ese alto tipo de interés será compatible con un alto volumen de inversión y por tanto con crecimiento. Será el síntoma de una economía dinámica que tiene tantos proyectos donde invertir que agota rápidamente el volumen de ahorro disponible. Y luego también se puede dar el caso, claro, de una alta preferencia temporal donde la TIR disponible sea inferior al tipo de interés, por tanto bajo volumen de ahorro, bajo volumen de inversión y de crecimiento económico, ¿bien? Que sería la contraparte de la tesis austríaca tradicional. Bien, cuarta aportación keynesiana importante, la oferta endógena de crédito. La tradición austríaca suele decir que los bancos captan depósitos para prestar y que los agentes, los prestatarios, responden de alguna manera pasivamente a esa mayor oferta exógena de crédito, ¿no? Los bancos captan depósitos, gracias a que tienen muchos depósitos, prestan mucho y al prestar mucho siempre hay gente dispuesta a endeudarse y a absorber ese volumen de crédito creciente. Esta descripción es enormemente problemática, bueno, tan problemática como que es falsa, porque los bancos no captan depósitos para prestar. Los bancos crean depósitos al prestar. Los bancos no prestan sus reservas de liquidez. Los bancos no prestan sus reservas de tesorería. Los bancos no necesitan captar tesorería para ofrecer esa tesorería en préstamo. Lo que hacen los bancos es prestar su propia deuda y crean la deuda para prestar. Es verdad que necesitan tener tesorería y es verdad que en ocasiones captan depósitos para mejorar su liquidez y tener más margen para prestar, pero una cosa es que tengan un problema de liquidez y para poder expandir su capacidad de crédito necesiten captar liquidez, y otra muy distinta, que estén restringidos o contingentados a la tesorería que captan vía captación de depósitos para poder prestar. Entonces, si los bancos lo que hacen es crear depósitos cuando prestan, fijémonos que la cuestión clave será si hay deudores potenciales que se quieran endeudar al tipo de interés al que los bancos están dispuestos a prestarles.
y para que haya gente que esté demandando crédito de los bancos, esa gente tiene que localizar en la economía oportunidades de inversión donde la TIR sea mayor al tipo de interés, es decir, donde la tasa de retorno de las inversiones sea mayor al tipo de interés. Si no, esa gente no querrá endeudarse, no demandará crédito de los bancos y por tanto los bancos no podrán incrementar la oferta crediticia y por tanto la oferta de depósitos, porque solo crecen los depósitos cuando se presta, no al revés. Por tanto, la cuestión clave que debería analizar un austríaco no es cuánto volumen de crédito crean los bancos, sino las condiciones en las que los bancos están dispuestos a ofrecer financiación a un determinado tipo de interés. Por ejemplo, si los bancos deterioran su liquidez arbitrando la curva de rendimientos para rebajar el tipo de interés al que están dispuestos a prestar, evidentemente, al bajar el tipo de interés por deteriorar su liquidez, afluirán nuevos demandantes de crédito que querrán aprovechar ese tipo de interés más bajo y eso permitirá que los bancos presten más y que por tanto incrementen el volumen de depósitos. Pero no es al revés, no es que haya un proceso automático por el cual se multipliquen los medios de pago y eso genere ya automáticamente la aparición de inversiones y de potenciales deudores en el mercado. No, es un proceso bastante más complicado y por eso hay ocasiones donde, aunque los bancos bajen los tipos de interés, si no hay oportunidades de inversión en la economía no habrá demanda de crédito y si no hay demanda de crédito no habrá oferta de crédito y por tanto no habrá aumento del número de depósitos. Quinto elemento keynesiano relevante, el multiplicador del gasto. Esto es casi una herejía, ¿no? Decir que el multiplicador del gasto puede tener algún tipo de relevancia. La tradición austríaca tiende a desdeñar el multiplicador del gasto como un mero automatismo matemático que únicamente contribuye a elevar los precios de los bienes y que no afecta a los patrones de producción. Yo creo que esto es una... Ni siquiera luego los austríacos cuando razonan lo aplican tal cual, pero creo que ponerse de nuevo ese corsé teórico les impide visibilizar la riqueza de la teoría austríaca para explicar las distorsiones en la estructura productiva. Vamos a ver, el multiplicador del gasto simplemente implica que si yo aumento la inversión, como al aumentar la inversión estoy aumentando las rentas en la economía, estoy contratando, por ejemplo, trabajadores, estoy haciendo pedidos a los proveedores y por tanto esos proveedores tienen nueva renta, estoy haciendo ganar más dinero a otras empresas y esas empresas pueden repartir dividendos entre sus accionistas, como al gastar en inversión genero nuevas rentas, parte de esas rentas se van a transformar en consumo. Y por tanto habrá un consumo derivado del incremento inicial de la inversión. Por tanto, más inversión o alternativamente más gasto público genera nuevas rentas y esas nuevas rentas generan consumo derivado. Por tanto, si el nuevo gasto se financia con nuevo crédito, el multiplicador tendrá desde luego una influencia expansiva sobre la economía. Y no cabe decir que el multiplicador solo afecte a los precios, porque eso parte de presuponer que la oferta agregada es absolutamente inelástica. Es decir, que aunque financiemos, por ejemplo, la inversión con crédito, no cabe influir o incrementar la producción en otros sectores de la economía. Perfectamente cabe incrementar la inversión en otros sectores de la economía, por ejemplo, incorporando un mayor número de trabajadores o usando más intensivamente las máquinas, y en todo caso, aun cuando supusiéramos una oferta agregada totalmente inelástica, el multiplicador lo que sí haría es cambiar los patrones de producción, es decir, en qué producimos y en qué no producimos. Si el gasto se concentra en un sector de la economía, ese sector de la economía, por puro efecto cantillón, va a terminar influyendo a los sectores que son, por un lado, complementarios a ese en términos productivos, industria de la construcción, que necesita azulejos, cemento, maquinaria, pues esos sectores serán los que se desarrollen, y a su vez complementarios, si lo queréis, en el consumo, es decir, las rentas que genere ese sector en sus trabajadores, por ejemplo, van a determinar que se incremente la producción en determinadas industrias de consumo y no en otras. Si los trabajadores de la construcción quieren consumir más camisas o más viajes a París, pues esos serán los sectores de la economía que crecerán, ya digo, a costa de otros si presuponemos una oferta agregada totalmente inelástica. Y eso es importante porque hay críticas a la teoría austríaca que no tienen, a mi juicio, demasiado sentido, pero que dicen, los austríacos no son capaces de explicar por qué cuando llega la crisis los únicos sectores que caen son aquellos que directamente se inflaron por la burbuja.
Por ejemplo, el sector de la construcción. En España no solo cayó el sector de la construcción, cayeron muchos otros sectores con la crisis. Pero claro, porque los otros sectores dependían del sector de la construcción a través de las rentas que se generaban en el sector de la construcción. Y por eso es importante incorporar el multiplicador del gasto, para entender cómo el crédito se puede introducir en una parte de la economía, pero va afectando y va contaminando a toda la demás. Insisto, hablar de multiplicador de gasto no significa hablar de la sostenibilidad de los patrones multiplicados por el multiplicador. Simplemente pone de manifiesto que la nueva inversión o el nuevo gasto genera nuevas rentas y eso influye en el resto de la economía. Luego, principio de aceleración de la inversión. El principio de la aceleración de la inversión, básicamente lo que dice es que un aumento del consumo en una parte de la economía genera aumentos sobreproporcionales de la inversión en esa parte de la economía. Es decir, que si una empresa vende más, tenderá a invertir bastante más para atender ese consumo adicional. La teoría o la tradición austríaca tiende a negar el principio de aceleración de la inversión porque cree que no es posible aumentar la inversión sin que haya un aumento previo del ahorro. Pero en la medida en que el aumento del consumo, recordad, el consumo puede aumentar como consecuencia del efecto multiplicador, aumenta la inversión con crédito en el sector de la construcción y los trabajadores de la construcción consumen más. Con lo cual, en las industrias donde consumen más esos trabajadores, esas propias industrias estarán interesadas en que, bueno, si consideran que ese aumento del consumo no es un aumento transitorio, sino que va a ser sostenido en el tiempo, van a intentar, esas industrias que han recibido el nuevo gasto salarial, van a intentar incrementar su capacidad productiva para atender el mayor consumo futuro. Y por tanto, la inversión en esas industrias, por supuesto que puede incrementarse, bueno, se va a incrementar y se puede incrementar más que sobreproporcionalmente, ya digo, si hay un aumento de las expectativas de consumo futuro. Y además ese aumento de la inversión podrá financiarse si hay cierto margen para incrementar, como digo, la oferta agregada. Y además fijaos que aquí hay una dinámica entre el efecto multiplicador y el principio de la aceleración de la inversión, que es una dinámica que en su momento ya estudia Samuelson, pero que desde luego no la conecta con la tradición austríaca, que es algo que podríamos llamar un aparente, claramente aparente, círculo real virtuoso de la expansión crediticia. Más inversión a través del efecto multiplicador, más consumo derivado. Y más consumo derivado a través del principio de aceleración de la inversión, más inversión derivada. Y más inversión derivada a través del efecto multiplicador, más consumo derivado. Por tanto, eso explica por qué incluso pequeñas expansiones crediticias pueden tener efectos muy grandes sobre el conjunto de la economía, porque se desata una dinámica, si lo queréis, burbujística en los distintos sectores de la economía. Además, creo que este estudio del círculo real virtuoso de la expansión crediticia es importante porque una vez nos damos cuenta de que la inversión aumenta originalmente en, llamémosle así, sectores intensivos en capital y que la inversión derivada por el principio de aceleración aumenta en sectores cercanos al consumo, en un caso aumentamos el ladrillo, en el otro aumentamos la inversión en aquellas industrias que tratan de producir bienes de consumo para los nuevos consumidores, creo que este es el germen de lo que los austríacos llaman el efecto Ricardo. El efecto Ricardo básicamente lo que viene a decir es que el incentivo, o que la expansión crediticia incentiva a la economía en producir cada vez más a largo plazo, pero en cambio las rentas derivadas de esa expansión crediticia presionan a la economía para que produzca cada vez más a corto plazo. Y ahí hay una contradicción que, como no hay abundancia infinita de recursos, termina colapsando en forma de depresión. Bien. Y el último principio keynesiano, la última aportación keynesiana que es relevante para explicar el boom, es el acelerador financiero. El acelerador financiero es una idea que populariza Bernanke y básicamente lo que viene a decir es, como en todo proceso de crédito, de concesión de crédito, hay una asimetría de información, es decir, el deudor sabe si es solvente, pero el acreedor no sabe si su deudor es solvente, hay una mayor propensión a extender crédito y extender más crédito a aquellos agentes que tengan unos elevados fondos propios, porque de alguna manera los fondos propios absorben en primer lugar las pérdidas derivadas de la actividad. Con lo cual, si hay un incremento del valor de los activos y por tanto los fondos propios de los propietarios de esos activos se elevan, esos agentes económicos que tienen activos cuyo valor se ha incrementado tendrán una mayor capacidad de endeudamiento.
Entonces, la teoría austríaca, como no presta mucha atención a las asimetrías de información en la concesión del crédito, en mi opinión, porque no terminan de entender que son bancos, creen que los bancos son almacenes de dinero y por tanto tampoco se han de preocupar por si los bancos están reduciendo asimetrías de información o no, pues tampoco se dan cuenta de que estas asimetrías son relevantes para explicar los procesos del flujo de crédito. Entonces, el acelerador financiero claramente existe, es decir, un mayor valor de los activos reales o financieros facilita la concesión de crédito hacia los titulares de esos activos reales o financieros. En España lo vimos muy claramente con la burbuja inmobiliaria. La concesión de crédito elevaba los precios de los inmuebles y en la medida en que aumentaban los precios de los inmuebles, la gente tenía mayor capacidad de apalancamiento porque podía aportar como colateral para la hipoteca inmuebles que eran más caros. Entonces, fijaos cómo también podemos integrar el círculo virtuoso anterior, el círculo real virtuoso anterior, en, si lo queréis, un círculo virtuoso financiero más amplio. Más crédito incrementa la inversión aumenta el consumo aumenta la inversión aumenta el consumo, es decir, hay un boom económico real y ese boom económico real se traduce en mayores rentas futuras para todos los agentes, por tanto, mayores rentas futuras significa activos más valiosos, suben las acciones en bolsa, sube el precio de los inmuebles, etc. Y ese aumento del valor de los activos permite que todavía se conceda más crédito contra esos activos vía acelerador financiero. Y ese mayor volumen de crédito, ¿qué hace? Relanza todavía más el círculo real virtuoso, porque más crédito, más inversión, más consumo, más inversión, más consumo, más beneficios, mayor precio de los activos, más crédito, más inversión, más consumo, etc. Por tanto, el acelerador financiero es muy relevante para explicar las dinámicas de realimentación positiva del boom crediticio más allá de la expansión crediticia inicial. Como digo, creo que hasta aquí nada de lo que he explicado se puede decir que contradiga a la teoría austríaca tradicional del ciclo económico. Simplemente creo que la enriquece mostrando nuevos canales y nuevos circuitos por los que las intuiciones muy valiosas de la teoría austríaca se materializan. En el caso de las ideas que voy a exponer a continuación, sí que creo que hay varios matices importantes a efectuar a la teoría austríaca del ciclo económico por lo siguiente. Primero, si incorporamos el multiplicador del gasto, el principio de aceleración de la inversión y el acelerador financiero en las depresiones, entenderemos por qué las depresiones ya de entrada son tan brutales. Es decir, en lugar de tener un círculo real virtuoso, tenemos un círculo real vicioso. Menos inversión a través del efecto multiplicador, es decir, si despedimos a los trabajadores, por ejemplo, es menos consumo derivado. Ese menor consumo derivado en las industrias que recibían el gasto de los trabajadores de la construcción es también menor inversión en esas industrias y además menor inversión sobreproporcional, porque si se ha sobreinvertido antes, ahora se cortocircuita absolutamente cualquier nueva inversión. Entonces, esa menor inversión derivada a través del efecto multiplicador también es menos consumo derivado, etc. Entonces, eso es un círculo real vicioso, pero si lo integramos en la idea del acelerador financiero, fijaos que esa contracción de la actividad real irá de la mano de un hundimiento del valor de los activos, con lo cual ese hundimiento del valor de los activos significará, bueno, menos crédito, generará un círculo real vicioso, provocará la caída del valor de los activos, a través del acelerador financiero descapitalizará a los agentes económicos que se podrán endeudar menos y como se pueden endeudar menos, se endeudarán menos para invertir menos, se relanzará círculo real vicioso, se hundirá todavía más el valor de los activos, etc. ¿Bien? Es decir, la demanda agregada, y esta es la idea keynesiana, ¿no? La demanda agregada, consumo e inversión, debido tanto a las dinámicas del multiplicador y del principio de aceleración y también del acelerador financiero, consumo e inversión se desploman durante las depresiones. Y en cierto modo uno podría decir que este desplome es necesario y es saludable, porque todas las dinámicas que hemos visto antes eran dinámicas que distorsionaban la estructura productiva, que descoordinaban a ahorradores e inversores. Esa es la gran laguna que Keynes no llega nunca a plantear, es decir, que ahorro e inversión no son dos masas homogéneas que tienen que cuadrar sin más, sino que son distintos perfiles intertemporales de preferencias a lo largo del tiempo y de capacidades productivas a lo largo del tiempo que tienen que estar coordinadas y si no lo están hay que reajustarlo. Pero
Lo que sí es cierto es que en la depresión, justamente por todos los errores acumulados previamente y por estas dinámicas, la demanda agregada se desploma. Y como digo, podemos decir que esta depresión es saludable, pero esto sería lo que podríamos llamar depresión primaria. Y el problema es que hay razones para pensar que se puede generar una depresión secundaria, es decir, una depresión mayor que la estrictamente necesaria para corregir los errores previos que se acumularon durante el boom. ¿Y cuáles son las razones que pueden llevarnos a pensar que se puede generar una depresión secundaria? Son razones que en la literatura keynesiana creo que también aparecen. Por un lado, las rigideces nominales. La tradición austríaca suele ignorar que no todos los precios son igualmente flexibles, ni al alza ni a la baja, porque de alguna manera, bueno, creo que idealiza en gran medida el mercado hasta el punto de pensar que no hay costes de transacción ni costes de coordinación entre los agentes y que por tanto si hace falta bajar los precios todos pueden bajar cuando sea necesario. Pues estas rigideces tienen, sin embargo, que por ejemplo los salarios no se puedan reducir fácilmente, tienen sin embargo implicaciones importantes durante una depresión. Si se contrae la demanda agregada, hay algunas industrias que tratarán de hacer frente a esa contracción de la demanda agregada como reduciendo precios. Pero si esas industrias no pueden reducir sus costes ante la reducción de precios, ante lo que nos encontraremos es ante una destrucción extraordinaria e innecesaria del tejido productivo. No digamos ya si encima los costes siguen subiendo. Eso es, por ejemplo, lo que sucedió en España en el año 2009 y 2010. Se caía a plomo la demanda, había que bajar los precios para ganar competitividad y los salarios seguían creciendo. Esa destrucción de tejido productivo por falta de flexibilidad de precios, en gran medida, es una destrucción innecesaria de actividad productiva. Si los precios fueran más flexibles, no haría falta que muchas de las industrias que caen por esa falta de flexibilidad de precios cayeran. Luego, la espiral deuda-deflación, que es, como bien sabréis, una idea que aporta Irving Fisher, que luego algunos post-keynesianos la han tomado y creo que es correcta. Por ejemplo, Hyman Minsky la toma. La tradición austríaca, de nuevo, no suele tomar en consideración la espiral deuda-deflación porque no analiza con demasiada profundidad las rigideces de precios, pero la deuda, el principal de la deuda, es una magnitud que permanece nominalmente fija, haya inflación o haya deflación. Evidentemente, cuando hay inflación, eso significa que el deudor gana porque la magnitud real de lo que debe se reduce, pero a su vez, cuando hay deflación, eso significa que el deudor pierde. Entonces, una deflación interna de ingresos, algunas rentas caerán, ya sean beneficios empresariales con los que se intentaba pagar la deuda, o incluso si algunos salarios no son absolutamente rígidos y se reducen, o siendo rígidos el trabajador se va al paro y se queda sin renta, pues esa deflación interna de ingresos reducirá la capacidad de repago de la deuda contraída en el pasado. Es muy sencillo, es decir, si vosotros tenéis una deuda de 1 millón de euros y vuestros ingresos salariales son 100.000 euros al año, debéis 10 años de vuestro salario. Si vuestro salario cae a 50.000, debéis 20 años de vuestro salario. Por tanto, vuestra solvencia relativa se erosiona con el ajuste necesario de precios y de salarios. Y eso puede desatar una espiral de impagos y liquidaciones que exacerban todavía más la liquidación. Es decir, si hay empresas que, debido a que bajan el precio para intentar vender lo mismo que antes, no ingresan lo suficiente como para pagar la deuda y como consecuencia de esa falta de ingresos para pagar la deuda, la empresa quiebra y tiene que liquidar todos sus inventarios de bienes o todos sus activos, todos esos precios todavía caen más y por tanto las dinámicas anteriores del círculo real vicioso y el círculo financiero vicioso se realimentan, ¿no? Si cae el precio de los activos, el acelerador financiero permite que los agentes se endeuden todavía menos que antes. Si la empresa quiebra, deja de invertir y por tanto todo el consumo derivado de esa inversión y también la inversión derivada de ese consumo se contraen. Bien, luego también hay que tener presente la desintermediación financiera. Hemos dicho que la espiral deuda-deflación puede generar impagos adicionales a los impagos que ya se tienden a producir durante la depresión. Esos impagos pueden dar lugar a quiebras de intermediarios financieros y esas quiebras de intermediarios financieros son problemáticas. De nuevo, la tradición austríaca creo que no se interesa demasiado por la intermediación o la desintermediación financiera porque, de nuevo, en cierto sentido, y esto me parece muy sorprendente dentro de la teoría austríaca, que enfatiza siempre tanto los problemas de conocimiento y los problemas de coordinación a partir del conocimiento parcial,
no se plantea que pueda haber problemas a la hora de coordinar distintas magnitudes de ahorro e inversión y por tanto no llega a entender la necesidad de que haya especialistas que cojan distintos perfiles de ahorro y los conecten con determinados perfiles de inversión. Pero esos especialistas existen y existen por buenas razones. Entonces, ¿qué pasa si esos especialistas, bancos, para entendernos, pero no tendrían por qué ser solo bancos, si esos intermediarios que están muy apalancados y que a su vez tienen muchos derechos de cobro contra deudores, ¿qué pasa si empiezan a experimentar impagos en sus derechos de cobro? Pues que muy probablemente quiebren. Y si quiebran, los austríacos suelen decir no pasa nada porque, ya surgirán otros bancos que hagan esa tarea. No pasa nada porque una empresa quiebre. Esto es problemático por dos razones. Primero, si un banco quiebra, una gran cantidad de sustitutos monetarios, es decir, de sus depósitos, se destruyen y eso puede ahondar la deflación previa que estábamos mencionando y por tanto la espiral de deuda-deflación, pero por otro, y es lo que me interesa comentar aquí, puede desintermediar financieramente a ahorradores y a inversores. Imaginad en medio de una depresión que hay empresas en un sector, no sé, biotecnología, que necesiten refinanciación. E imaginad que en alguna parte de la economía hay ahorradores con un perfil de riesgo y un perfil de tiempo de plazo dispuestos potencialmente a refinanciar esas empresas. Que no haya alguien que conecte a esos dos, al acreedor y al deudor, al ahorrador y al inversor, puede terminar abocando a la bancarrota a esa empresa de biotecnología. ¿Qué sucede? Hay algunos bancos o en 3 años. Es verdad que en algún momento volverá a surgir un especialista que maneje ese conocimiento, pero si ese especialista no está cuando la empresa necesita refinanciación, esa empresa puede quebrar y por tanto se puede destruir más valor, más riqueza de la que es estrictamente necesaria para corregir los errores del pasado. Bien, quedan si no recuerdo mal, tres aportaciones keynesianas relevantes en la depresión. Esta es atesoramiento, punto muerto del crédito y paradoja del ahorro. De nuevo, los austríacos no se suelen preocupar demasiado por los efectos potencialmente contractivos del atesoramiento. Y tampoco reflexionan sobre el punto muerto del crédito. El punto muerto del crédito es una situación en la que los tipos de interés, aunque están muy bajos, no incentivan a nadie más a endeudarse. Algunos lo llaman trampa de la liquidez, pero son dos conceptos distintos. El punto muerto del crédito es una idea que aporta Hawtrey y se debe simplemente a un colapso de las expectativas o de las rentabilidades esperadas de la inversión. Si no conocemos ninguna inversión potencialmente rentable, por muy barato que esté el endeudamiento, no nos vamos a endeudar. Y, como digo, los austríacos, como no terminan de distinguir entre tasa de ganancia y tipo de interés, y como asumen que siempre tipos de interés más bajos es más inversión, y como además asumen que si aumenta la oferta de crédito exógenamente siempre hay demandantes, pues tampoco se preocupan por el punto muerto del crédito. Una inversión o todas son muy arriesgadas, yo prefiero mantenerme en liquidez pura, sin deudas y con tesorería. Y esto incluso puede ser saludable para la economía. Esto es lo que un economista filoaustríaco, Arnold Kling, ha llamado el proceso de recálculo. Es decir, en lo más hondo de la depresión no sabemos en qué invertir porque todavía los nuevos modelos de negocio no están muy claros y tenemos que tomarnos un tiempo para simplemente pensar, para simplemente inspeccionar el mercado, ver qué hacen otros y en función de lo que hagan otros también sumarnos nosotros. Pero de la misma manera que este puede ser un proceso necesario, también puede ser un proceso problemático, porque ambos fenómenos pueden generar tendencias deflacionistas. Si quiero dinero, trataré de liquidar activos a cualquier precio para conseguir dinero. Es decir, si tengo acciones las venderé. Pero claro, si el precio de las acciones se desploma, vía acelerador financiero restringimos la capacidad de financiación de otros agentes y eso vía efecto multiplicador y principio de aceleración significa mayor caída de la demanda agregada. O a su vez, si no me quiero endeudar, aunque otros liquiden sus activos, yo no me endeudaré para comprarlos, con lo cual no frenaré la caída del precio de las acciones, ¿no? Es decir, si yo digo, no, es que todo es demasiado arriesgado, no quiero comprar acciones, por tanto no me voy a endeudar para comprar las acciones de ese que las está vendiendo porque quiere dinero, con lo cual caída de precios bastante acusada. Y ambos fenómenos están además bastante interrelacionados. Fijaos que la liquidez se puede atesorar no solo en dinero, sino, como he dicho, en sustitutos cercanos del dinero.
esos sustitutos cercanos del dinero es deuda a corto plazo que emiten otros agentes económicos. Pero si nadie se quiere endeudar, si estamos en una situación de punto muerto del crédito, nadie emitirá esos nuevos sustitutos monetarios basados en deuda a corto plazo. Con lo cual, si no hay emisión de deuda a corto plazo segura, los que quieran liquidez, el único vehículo que tendrán para conseguir la liquidez será el dinero. Y si solo quieren dinero, liquidarán activos y hundirán su valor. Y como digo, si algunos agentes liquidan activos y otros no los compran a crédito, sus precios caerán todavía más. Entonces, cuanto más extrema sea la demanda de liquidez de los agentes económicos, tanto más se contraerá el gasto y por tanto más se ahondará en los círculos viciosos real y financiero. Es decir, si nadie se quiere endeudar y todo el mundo quiere solo liquidez, nadie consume ni nadie invierte. Y eso es lo que Keynes llamaba la paradoja del ahorro. Keynes decía, si la gente intenta ahorrar, al final terminará ahorrando menos porque se contraerá su renta y por tanto destruirá actividad, destruirá su renta y al final terminará con menos ahorro del que originalmente esperaba tener. En realidad, hace muy mal en llamarla paradoja del ahorro, porque en todo caso podría ser una paradoja del atesoramiento. Es decir, si todo el mundo intenta atesorar y solo atesorar y no invertir y no endeudarse para invertir o para consumir y todo el mundo quiere liquidez, efectivamente, si todos solo queremos liquidez, se rompe la división del trabajo, se rompe la producción y todos tenemos una determinada cantidad de activos reales que no nos sirven para comprar en términos reales ningún bien o servicio. Todo esto no es algo que necesariamente tenga por qué ocurrir, pero son dinámicas que pueden ocurrir y que está bien que consideremos y tengamos presentes que la depresión puede llegar hasta ahí. Bien, justamente por todos los fenómenos anteriores, la idea keynesiana de desempleo forzoso, básicamente parados que están parados debido a que no aumenta la demanda agregada, es algo que puede ocurrir. Los austríacos dicen que no puede haber desempleo forzoso porque al final todo desempleo se puede absorber si bajamos salarios. Por tanto, si los trabajadores están dispuestos a bajar suficientemente su salario, ese trabajador encontrará empleo. Yo no voy a disputar esa idea, es perfectamente posible que sea así, pero aún así no está de más distinguir entre el trabajador que está parado porque su productividad es inferior al salario que reclama, del trabajador que se queda desempleado porque su productividad es inferior al salario que reclama porque ha habido una depresión secundaria. En ese caso, hay productividades que están artificialmente deprimidas o que podrían ser mayores si hubiésemos evitado la depresión secundaria y por tanto es un desempleo inducido, ya digo, por esta depresión secundaria y no por ninguna necesidad originaria de reajustar los errores acumulados originalmente en la estructura productiva. Y ya para terminar, la última idea keynesiana que creo que es interesante es el anticuantitativismo. ¿Qué es el cuantitativismo? Que básicamente lo suscribe la teoría austríaca o la tradición austríaca dominante. Pues básicamente la idea de que los aumentos en la cantidad de dinero o de sustitutos monetarios son los responsables de los aumentos de los precios y que a su vez los precios solo aumentan como consecuencia del aumento en la oferta monetaria. Esas dos hipótesis, que toda oferta monetaria, que todo incremento de la oferta monetaria genera mayores precios y a su vez que los mayores precios solo pueden proceder de una mayor oferta monetaria, son erróneas en gran medida por lo que hemos visto. Primero, la velocidad del dinero no es constante, es decir, la demanda de dinero, la velocidad del dinero es la inversa de la demanda de dinero, la demanda de dinero no es constante, en algunos momentos la demanda de dinero puede aumentar, por ejemplo, durante las depresiones. Y si aumenta durante las depresiones, será posible incrementar la oferta monetaria sin que necesariamente eso se traduzca en un aumento de los precios. Más oferta monetaria con menor velocidad, es decir, con mayor demanda monetaria, es perfectamente compatible con precios estables. Y luego, si existen recursos ociosos debido a una depresión secundaria, es decir, desempleo forzoso, involuntario, debido a la contracción extraordinaria de la demanda agregada, es posible incrementar la oferta monetaria sin que aumenten los precios, porque más oferta monetaria puede ser más gasto y más gasto puede ser reinflar la demanda agregada y por tanto contratar a trabajadores desempleados que lo estaban justamente por el hundimiento
de la demanda agregada. Y es por esto, además, que durante un tiempo las recuperaciones pueden proseguir sin que haya inflación. Llevamos varios años de recuperación sin un fuerte aumento de la inflación en los precios de consumo. En gran medida, no solo por eso, pero en gran medida, o en al menos una medida, es porque había tal cantidad de capacidad ociosa que la hemos empezado a utilizar y eso ha permitido aumentar la producción sin que aumenten los precios. ¿De acuerdo? Pues bien, estas son las ideas básicas del keynesianismo que creo que la escuela austríaca haría bien en incorporar. Como digo, insisto, hay un grupo de ellas, sobre todo las referentes al boom, que no por casualidad creo que es la parte de la teoría austríaca mejor desarrollada, que lo que hacen simplemente es reforzar muchas de las conclusiones básicas de la teoría austríaca. Hay otro grupo, las de la depresión, que al menos sí que modifican sustancialmente la narrativa austríaca tradicional de la depresión transcurre sin ningún tipo de fricción y básicamente el mercado tiende a autocorregirse únicamente eliminando aquellas industrias que debían ser eliminadas y sin generar ninguna destrucción adicional de riqueza, cuando esto creo que es bastante obvio que no tiene por qué ser así. Y otra cuestión es qué hacer para evitarlo o si hay que hacer algo para evitarlo, pero al menos seamos conscientes del tipo de depresión al que nos podemos llegar a enfrentar en determinados contextos. Nada, muchas gracias. Sí, claro. Ahora preguntas. Sí, claro. Bueno, no se oye así el arte. Es para... Buenas, ¿se oye? ¿Hola? ¿Se oye? Bueno. Para grabar nada más. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta magnífica conferencia, Juan Ramón. Como siempre, vamos, yo siempre que te he escuchado, magníficas. Me han gustado mucho todas las propuestas. Me ha parecido especialmente interesante el tipo de cambio de la rupia indonesia. En aquel momento era 2.700 rupias por un dólar. Los analistas hablaban de que el tipo de cambio óptimo podría estar en torno a las 4.500 rupias por un dólar, pero cuando se produjo la crisis no se produjo una aproximación solo hasta las 4.500 rupias indonesas por un dólar, sino hasta las 19.000 rupias por un dólar en apenas 5 semanas, ¿no? Y eso provocó la caída en picado de todo el tejido productivo de Indonesia, en la partición del país, el referéndum de independencia en varios lugares del país, el cambio, un gobierno, otro gobierno, puso 5 gobiernos, hubo el asesinato en masa de la comunidad china en Yakarta, los que se escaparon se libraron por los pelos, y finalmente la proclamación de la independencia de la isla de Timor, de la parte oriental de la isla de Timor, pero con elementos secesionistas en Papúa, con elementos secesionistas en Célebes, con elementos secesionistas en Banda Aceh y en muchos otros lugares, ¿no? O sea, que fue una catástrofe a la que, si se hubiera llegado simplemente al equilibrio de los 4.500, posiblemente no hemos asistido, ¿no? Entonces, cambiando de tercio al año 2012, en relación con esto, con lo que tú has dicho y con el ejemplo que yo he puesto de Indonesia, ¿cómo valoras las declaraciones, al hilo que acabas de decir, de Mario Draghi del 26 de julio de 2012? ¿Qué crees que habría pasado en caso de no se haya producido esas declaraciones? Y si, como se decía entonces desde muchos portavoces de la escuela austríaca, fue una catástrofe la intervención de Draghi porque se tenía que producir el reajuste y demás, pero al hilo de lo que dices ahora, quizá tengamos algún elemento adicional. Yo mismo fui muy crítico con Draghi, pero en perspectiva, desde luego a España creo que le ha venido bastante bien esas declaraciones. Tengo bastante más dudas en el caso de Italia, ¿bien? Porque es decir, si Draghi no llega a hablar, el euro se rompe, es evidente. Y se rompe por España y por Italia sobre todo, que eran los dos países con mayores problemas en ese momento. El problema de las declaraciones de Draghi, dejando de lado las consideraciones políticas, de que al final era un rescate a costa del contribuyente alemán sin el consentimiento del contribuyente alemán, un rescate de España y de Italia, al final lo que ponen de manifiesto es había una presión excesivamente liquidacionista, digámoslo así, sobre la economía española y sobre la economía italiana. Sí, probablemente, dando más tiempo a España para que reajustara sus desequilibrios, pues se ha demostrado que ha sido capaz de reajustarlos. Ahora, en el caso de Italia es más dudoso al menos. Ahora,
La contrapartida, que creo que era lo que temían sobre todo los gobernantes alemanes, en parte también se ha verificado, y es, si les damos este rescate prácticamente blando y sin condiciones, porque se temía que un rescate al uso no lo iban a aceptar las sociedades españolas e italianas, los gobiernos de los distintos países no van a hacer muchas otras de las reformas que también son necesarias para adquirir una cierta viabilidad a largo plazo. Y claro, quizá esta respuesta esta pregunta haya que volver a plantearla en la próxima crisis financiera, cuando España entre con una deuda del 100% del PIB, Italia con una del 140% del PIB, y entonces a lo mejor diremos, si hubiéramos dejado caer en aquel momento a España e Italia, ahora el problema no sería tan grande. Pero claro, es verdad que si los gobernantes españoles hubiesen sido mínimamente responsables y hubiesen aprovechado todo el proceso de expansión para sanear su deuda, la operación española habría salido formidable, porque habrías tenido un reajuste real, un reajuste financiero entero y una cierta solidez a largo plazo. Pero claro, te ha quedado la parte de la deuda pública, que es una amenaza muy grande en una próxima turbulencia financiera. Al final de tu charla has dicho, otra cosa es que se puedan evitar o cómo evitarlo. Y algunas expresiones evitable, depresión secundaria evitable. O sea, estas aportaciones, para todos en la explicación, pero no dices, quizás una llamada a una mayor intervención del Estado, o qué mecanismos, con esta información que tú aportas, qué mecanismos hay para evitar esos picos tan altos de depresión y auge. Eso no lo has explicado. Hombre, una medida que desde luego hay que plantearse seriamente es evitar que las entidades financieras quiebren, o al menos aquellas que tengan una importancia más nuclear en el sistema financiero. ¿Cómo evitamos que quiebren? Pues algunos hemos propuesto el bail-in frente al bail-out, es decir, que en lugar de que paguen los contribuyentes, que paguen los acreedores de los bancos. Pero sí creo que hay un cierto valor en evitar que quiebren determinadas entidades financieras, aunque sea vía bail-in, precisamente para evitar esa masiva desintermediación financiera en momentos críticos. Otra cosa es que cuando ya, digamos, se ha normalizado la situación, vayamos liquidando esas entidades si son estructuralmente ineficientes, pero en el momento en el que tienen que hacer determinadas operaciones de coordinación ahorro-inversión, pues puede desde luego agravar seriamente la depresión. Y luego, yo también me plantearía la bondad o la necesidad de políticas, si lo queremos, antideflacionistas, políticas monetarias antideflacionistas. Pero antideflacionistas, ¿en qué sentido? Porque claro, antideflacionismo pueden ser muchísimas cosas. Si es un antideflacionismo, por ejemplo, generando nuevos pasivos del Banco Central contra crédito comercial líquido, es decir, abriendo la ventanilla del Banco Central a activos financieros de altísima calidad, una especie de QE, pero no contra activos a muy largo plazo, sino contra activos comerciales a muy corto plazo, la famosa doctrina de las letras reales. Creo que esa también es una aportación que podría ser valiosa durante las depresiones. Incluso uno se podría plantear la bondad de políticas fiscales en las depresiones. Por ejemplo, bajar los impuestos, aunque sea contra deuda, si tienes el presupuesto saneado y demás. Creo que todas esas políticas, o si hay lo que suelo comentar, si hay algún sector de la economía que esté monopolizado por el Estado, muchísimos, y hay alguna inversión dentro de esos sectores que sean clarísimamente viables, el típico ejemplo que pongo, si no hay una carretera entre Madrid y Barcelona, parece bastante evidente que esa es una inversión rentable. Un buen momento para hacerla es durante las depresiones, porque en las depresiones lo que escasea son ideas. Sería mejor si liberalizáramos y que pudiese entrar ahí la inversión privada, etcétera, pero con las restricciones de las que estamos hablando, es decir, que hay determinados sectores donde el Estado no deja por cualquier motivo que entre el sector privado, pues sí que puede haber determinada política fiscal, ya sea vía bajada de impuestos o vía aumento muy específico, análisis coste-beneficio del gasto, que puede ser beneficiosa durante las depresiones. Lo que no haría, desde luego, con la política fiscal es vamos a intentar estabilizar esto por el hecho de estabilizarlo sin atender a qué estamos haciendo con el gasto. Y sin preocuparnos por la sostenibilidad del déficit, por supuesto. Si no lo entendí mal, antes dijiste que el ciclo vicioso, el que Keynes tiene razón, de aumento de crédito, aumento de consumo, etc. Pero eso realmente no es que los austríacos digan que eso no es así. El problema es que los austríacos dicen que el problema no es, digamos, crédito, consumo, inversión y se acabó, sino que es en qué inviertes.
Porque no es lo mismo, digamos, invertir en un muro que no sirve para nada que en, digamos, que en una estructura productiva que es útil. Y la clave está en que los activos en los que se invierte por culpa de ese crédito son activos duraderos, o sea, bueno, son bienes de consumo duradero y por lo tanto la estructura productiva se transforma completamente hacia ese lugar y hace que estructuras, digamos, que pueden ser productivas, no se invierta en ellas y eso hace que llegue la crisis. Sí, yo no digo que los austriacos... Pero lo que quiero decir es, o sea, ahí no veo yo una discrepancia en absoluto con los austríacos. Los austríacos niegan que haya efecto multiplicador y que haya principio de aceleración. Efectivamente, yo no veo una contradicción entre el efecto multiplicador y el principio de aceleración. De hecho, yo creo que en su narrativa del ciclo lo incorporan, pero luego lo niegan. Y lo que digo es que hay que ponerlo de manifiesto o de relieve, porque no tiene sentido negar algo que estás empleando o que si no lo empleas vas a caer en una explicación del ciclo tremendamente reduccionista. Ah, que aumenta el crédito en el sector de la construcción, vale, y lo que se infla es ese sector, pero el resto de la economía permanece sana. Pero yo no entiendo que los austríacos digan que no existe ese proceso acelerador, sino que los austríacos dicen es que la estructura productiva se transforma hacia ese sector y por lo tanto... Claro que dicen que no existe. Bueno. Yo eso no lo veo así, Juan Ramón, ¿eh? Siempre. Al contrario, yo creo que lo explican que existe. El problema es que se transforma la estructura productiva a ese sector. Si tú lees a Huerta de Soto, por ejemplo, dice que el efecto del crédito, ya sea efecto multiplicador o sea fraccionaria, hace que se invierta esos créditos en una parte de estructura productiva que se transforme por completo en estructura productiva y que no es útil esa producción y se va a la mierda todo. Pero que no lo describen como efecto que no lo describen como efecto multiplicador, eso. Bueno, ¿cómo que no? No. Renta derivada. ¿Sí? Renta derivada. O sea, Hayek dice renta derivada, claro, explícitamente. Sí, y se está refiriendo al multiplicador, ¿no? Pero es lo mismo. Distinta para lo mismo. Exacto. O sea, es lo mismo. Sería lo mismo si luego no negaran el efecto multiplicador. Bueno, y el principio de aceleración. A ver, quiero decir, si tú... yo creo que lo niegue. Bueno, pues no sé, léete Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Claro, lo he leído. Pues ahí dice crítica del efecto multiplicador. No hay efecto multiplicador, todo el efecto lo tiene en los precios. Eso es negar la influencia real del efecto multiplicador. Puede ser. Yo no lo veo así, pero bueno. Bueno, pues... No, bueno, yo solamente me ha faltado... O sea, bueno, la conferencia muy bien, como siempre. Me ha faltado quizá ver ahí que los austríacos compran un poco bueno, no sé si compran o directamente desarrollan ver el dinero como un velo, ¿no? Como el velo monetario. Y es esto que Hayek incluso explícitamente lo dice. En el 39, en Teoría Pura del Capital, dice algo así como voy a quitar el dinero de aquí porque a mí lo que me interesa ver es algo así como los engranajes de la economía. Y la idea que los keynesianos tienen una idea bastante interesante, como que es un velo financiero, que el dinero es una especie de conexión entre el presente y el futuro con base en las deudas. Entonces, bueno, no sé si querías desarrollar sobre esto y que esta es una idea que sí, que creo que ahí de verdad, no sé si la de multiplicador estoy tan de acuerdo, pero en esas estoy segurísimo que los austríacos no introducen, prácticamente ningún austríaco introduce este velo financiero en el análisis. No, claro que no lo introducen, quiero decir, al final ellos adoptan una pose totalmente cuantitativista donde el dinero es un mero numerario y la influencia que tiene el aumento de la oferta monetaria es que modifica los precios y que durante un tiempo, eso sí, puede modificar los precios relativos y por tanto relanzar el ciclo. Pero desde luego no se plantean distorsiones que tienen un origen financiero, o sea, como mucho ellos te reconocen efectos Cantillon, ya está. Pero no te reconocen toda la distorsión que puede generarse a través de sustitutos monetarios que son al final puentes entre ahorro e inversión entre unos y otros. Pues sí, eso, bueno, en cierto modo todo el proceso de expansión de crédito conforme lo describimos nosotros, pues es la aportación, ¿no? De algún modo. Muy bien, Juan Ramón, muchas gracias. Si quieres pasamos un rato con unas cuantas cosas. Me vas a hacer defender a los austriacos, con lo cual bueno, me siento un poco raro. Pero por aclarar, hombre, convendría que escribieras esto para echárselo en cara y que se defiendan como puedan. ¿No? ¿Lo vas a hacer? ¿O qué decir, lo tienes más o menos hecho? ¿O solo es el PowerPoint? No, o solo... Bueno, no sé si es un paper o no, pero bueno. Coger a alguien que te lo escriba lo que has contado, que básicamente... Y que luego ellos se defiendan, mira, aquí fulanito dice esto. A ver, cuidado. Hayek, por ejemplo, en el año 39 sí incorpora el principio de aceleración. Yo digo, la narrativa austríaca
Si lo queremos vulgarizada, es la que no tiene en Por cuenta eso, todo eso es lo que te van a decir, que solo estás presentando la versión a veces más vulgar, más Bueno, la simplificada, mainstream. o la más tonta de algunos. Por ejemplo, determinantes de los tipos de interés. No solo es la preferencia temporal, ellos siempre hablan de riesgos, a veces cuando saben un poco, y de inflación cuando la meten. Es verdad que Rothbard dice lo de la curva de tipos debería ser plana porque está tratando una economía de giro uniforme en el momento en que dice eso. Es decir, simplemente en ese caso. Pero el tipo no me lo he oído todo, no sé si siempre está insistiendo en lo mismo. El tipo de interés originario para Mises depende solo de la preferencia temporal. Luego es verdad que puede haber una prima de riesgo, ¿vale? Pero la preferencia por la liquidez desde luego no la incorporan. Eso seguro. Sí, la preferencia, sí. O sea, pero que algunas de las cosas que dicen son de su propia aplicación limitada y ellos lo reconocen. Y entonces el problema está más en su visión, de que es gracioso. En ese caso, los austríacos tanto hablando de dinamismo y certidumbre, y cuando voy a definir el tipo de interés, la de giro uniforme. Bueno, pues es lo que sabe hacer Mises, es lo que sabe hacer Rothbard, y es lo que sabes pensar facilito, y le sale eso, y entonces, claro, no entiende nada de todo lo que viene después. El acelerador financiero, por ejemplo, hace tanto tiempo que no me leo a Rothbard y cosas y a Mises en cosas de finanzas, pero yo juraría que ellos explican la Gran Depresión como que mira cómo sube el valor de los activos en bolsa y entonces eso les permite tener más colateral, más crédito y al revés, y el proceso contrario. O sea que el acelerador financiero, que yo sepa, sí lo reconocen. En la modelización teórica no está incorporado como tal. Joder, hablan de ello cada vez que lo describen. Mira cómo subía la bolsa, los call loans en una dirección funcionan de maravilla y en la dirección contraria al revés. Te hacen que tengas que presentar más colateral o que empieces a devolver más deprisa el crédito, con lo cual no es que ya se conceda más crédito, sino que tienes que devolver el que te habían concedido antes de. Sinceramente lo veo como una aplicación de su modelo teórico a una circunstancia histórica concreta y no lo incorporan explícitamente en su modelo. Puede ser, sí. Yo eso no te lo niego. Luego, un detalle sobre la espiral deuda-deflación, que es verdad, esto no es solo por los austríacos. A mí lo que me sorprende es que nadie diga, bueno, el nominal de la deuda permanece fijo. El nominal de la deuda permanece fijo en teoría. Con un buen sistema de justicia, tú tienes una deuda fija, amenazas. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Pues a lo mejor incidir en agilizar la justicia o en incorporar cláusulas de indexación de la deuda a algún indicador de precios deflacionista. Bueno, no, pero eso lo han metido en esta crisis. Empezó a hablar mucho de deuda contingente, de testamentos empresariales a priori, de tal manera que se aceleren los procesos de quiebra y reestructuración. Una pregunta con respecto a lo que dice Paco. Tu propuesta de bail-in, que a mí me parece extraordinaria, con la justicia que tenemos hoy, ¿era posible? Bueno, en parte la tumbaron con las preferentes, o sea que... Pasa que habría que haber visto si se hubiese aplicado a bancos alemanes y lo hubiesen tumbado, ahí no creo. Luego lo de que los bancos crean depósitos al prestar. Esto conviene decirlo y conviene que explicamos nosotros que no es que reciban cosas y luego las dan por el otro lado, sino que pueden adelantarse y hacerlo algo, porque entre los 100%istas hay tanta ignorancia sobre esto que hay que explicarles cómo funciona el sistema en realidad. Pero me da un poco de miedo que siempre lo dejas un poco colgando, aunque sé que obviamente la teoría lo sabes, de si solo hacen esto, es un desastre. Es decir, si constantemente están creando depósitos cada vez que alguien les pide y nunca reciben ellos financiación de ningún lado, su balance se va a distorsionar del todo. Es lo que decimos nosotros de teoría de la liquidez y se van a ir al garete todos. Entonces, yo creo que esto conviene explicarlo mejor diciendo, vamos a ver, un banco es un intermediario que opera en dos lados. Entonces, el austriaco, digamos, del 100%ista parece que cree que el proceso solo empieza en un lado. Hola, ¿qué tal? Que te traigo depósitos. Y luego el banco corre a buscar, a ver quién quiere. Y no, el banco está constantemente recibiendo ofertas y demandas de los dos lados. Entonces, si alguien, oye, que necesito un crédito, pues en este momento no tengo nadie, pero yo te lo doy. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento fácil en el futuro, en los mercados secundarios o donde sea, lo voy a poder hacer. Entonces, la explicación hay que darla como de las dos maneras. Sí, pero que la liquidez los bancos tampoco la consiguen captando depósitos normalmente, la consiguen o sea, descontando sus propios activos, etcétera. Precisamente por eso, esto es lo que no has dicho y es lo que casi lo dejas colgando y a veces pones el ejemplo. Bueno, estos bancos que se financian de depósitos a la vista y conceden hipotecas a 30 años. Pero es que los bancos no hacen eso. Los bancos, o sea, no hacen solo eso. No, claro. Y no solo lo dices tú, es que lo dice mucha gente y yo digo, pero vamos a ver, que los bancos tienen otra parte de su operativa. Por ejemplo, en esta crisis que hacían, es que ni siquiera concedían crédito a largo plazo. Eran más que market makers, más que dealers, eran brokers.
hacían una hipoteca y se la quitaban de balance enseguida porque había toda una estructura financiera detrás que se la compraba. Entonces, lo podían hacer, pero porque había esa. Entonces, una cosa es sacársela de balance y otra cosa es reestructurar el balance con las cédulas hipotecarias, es decir, con otro tipo de financiación. Es decir, a lo que voy es que hay que explicar que son los dos lados, que no pueden estar simplemente esto... Bueno, alguien me pide, yo creo y no pasa nada. No, alguien me pide, yo creo y refinancio por el otro lado. Si quiero bancos para explicar a toda la gente. Entonces yo me cabreaba porque decía, joder, ahora solo estáis explicando, Rayo a veces solo explica un lado y vosotros solo explicáis el otro. Y la gente no lo va a entender si no explicáis los dos a la vez. O sea, que han de gestionar activo y pasivo, sí, claro. Coño, y cuando nos dio la charla, el hombre te dice, coño, que los bancos tienen un departamento de liquidez que están constantemente viendo de dónde conseguirla y qué riesgos pueden tener y qué problemas hay que no la obtengan en el futuro, pero que están prestando atención a eso. Claro, hombre. Ellos prestan en consideración a su liquidez, por supuesto. Claro. Pero que su liquidez no solo viene del pasivo, eso también es verdad. O sea, que me puedo imaginar también que les llega alguien a pedir un crédito y ellos piensan, pues no, porque el tipo al que me están financiando a mí no me conoce, oye, que te lo niego. O sea, que tampoco hay automatismos en el otro. Igual que no hay automatismos de recibir, un depositante no suele pasar precisamente por cómo está el sistema actual montado, pero lo divertido sería que la gente fuera a ofrecer el depósitos al banco y el banco le dijera, pues no me interesa, porque no tengo a nadie a quien prestármelo. Hombre, eso se resuelve con precios. Simplemente le bajas el tipo de interés al depositante hasta que se vaya. Sí, como ahora que no... Ahora ya no puedes, es lo que digo, sí, pero que en un sistema real y libre habría como ofertas y rechazos por ambos lados, que al final se ajustarían por los precios. Si los precios fueran libres... más cosa. Lo de la depresión, lo de la desintermediación financiera y la depresión secundaria llevamos muchos años discutiéndolo y tú lo tienes mucho más leído y pensado, pero yo sigo viendo... Vamos a ver, es perfectamente normal en cualquier sistema dinámico cuando sube y se aleja del equilibrio, al volver, pretender que no se va a dar un ostión y simplemente va a haber una especie de aterrizaje suave y va a seguir una caída asintótica hasta el volver al equilibrio. Es muy ingenuo, los sistemas no hacen eso. Los sistemas se pasan y se van al otro lado y se van amortiguando las oscilaciones más o menos y con suerte igual solo hay uno o dos y luego ya hay un cambio muy pequeñito. No, perdona, pero es que si se hunde todo en ese momento, que es lo que decía Juan Ramón, entonces ya no hay nada, no hay forma de volver después. Es que Nexa ha tardado 20 años en recuperarse y ha habido un pogromo de gente. Es decir, que coño, no digas que se va a recuperar así automáticamente, Paco. Que yo no... Es que los intendentes catalanes habían intentado montar el pollo porque pensaban que eso iba a ocurrir exactamente en España. Y gracias a que se ha frenado, se les ha podido parar los pies. Joder. De todas formas, aparte, Paco, has cometido una trampa de momento. Yo no he dicho si hay que frenarlo o no, yo he descrito lo que va a pasar. Es decir, no es economía normativa, sino positiva. Que sí. Que obviamente, ¿que va a haber una depresión secundaria? Sí. Ahora, lo que podemos discutir es hasta qué punto merece la pena evitarla o no. Yo no me meto en cuestiones de política y de geoestrategia de esto es tan grave que ya no estamos simplemente salvando la economía, sino evitando una guerra o algo así. Eso, vamos, no entro en eso. Simplemente es... Empiezas y dices, es que hay desintermediación financiera. Y dices, claro, coño, si es que el sector estaba sobreexpandido. Es decir, había demasiado crédito, probablemente había demasiados bancos. Cada banco tenía probablemente un balance excesivo. Luego, debe haber un proceso de desintermediación financiera en algún grado. No puedes seguir teniendo el mismo sector con el mismo tamaño, porque entonces dices, ¿aquí qué pasa? Pero ¿entre quiénes? Es decir, que se deje de intermediar el sector de la construcción puede tener sentido. Que se deje de intermediar otros sectores que no están sobreexpandidos. No, pero yo lo que digo es que tiene que haber menos intermediarios, con menos tamaño, de tal manera que el crédito se reduzca. Yo no me estoy fijando a quién presta ni quién le presta a los bancos. Te has de fijar, simplemente... o lo que has de tener en cuenta. Que te puedes cargar sectores que no tenían ningún problema. Es decir... porque el intermediario sí tenían al menos un problema en el que si se supieran un poquito esta teoría dirían, oye, que nuestras fuentes de financiación no son seguras, que el día de mañana este sector quiebra y nos quedamos con el culo al aire de que ya no nos financia. Es como muchos empresarios se quejan, ay, mi banquero me prometió líneas de crédito y luego no me las dio porque era una promesa verbal, o él quebró y entonces ya no tengo línea de crédito. Eso cualquier empresario lo debería tener en cuenta. Es decir, mis fuentes de financiación, ¿cómo de sólidas son? ¿Hasta qué punto dependo de la banca? ¿O puedo ir a un venture capital, a los fondos y financiarme ahí? Yo creo que hay tanta adicción a la financiación bancaria que el hecho de que empiecen a quebrar bancos puede ser tremendamente sano para que la gente se plantee, oye, que existen otros intermediarios financieros, que los bancos no son los únicos. Que también pueden sufrir. Ah, claro. O al revés.
esto lo explican muy bien los austríacos, esto es economía elemental, que quiebre una empresa, para esa empresa es fatal y para sus accionistas puede ser fatal y para sus proveedores, pero para los demás que están en ese sector puede ser estupendo. Es decir, que quiebre un banco aligera un poco la competencia para los demás y les libera recursos a él. Pueden ir ahora a estos sectores que tú dices que necesitan, ahora los financios. Que resulta que no estaban especializados, pues mira, eso puede ser bueno o malo. Si resulta que hay un banco que es el único que ha estado prestando a todo el sector de la construcción y el sector de la construcción es el que ha provocado el boom y ahora se pega la torta, pues casi mejor que la cosa esté localizada, solo quiebre el banco que se dedicaba a la construcción y pero si hay un banco que se dedica a la construcción y a otra industria... Que va a haber efectos, claro, que no va a haber, pero que al menos estarán más concentrados, que igual es hasta bueno para el resto, que no van a recibir el bofetazo tan gordo. Ya, pero yo no he hablado de que quiebre el banco que presta al sector burbujístico, sino que quiebre el banco que presta al sector burbujístico y a otros sectores no burbujísticos y se rompe la intermediación en esos otros sectores. Ojo, porque hablamos del sector de la construcción y no todo el sector de la construcción fue... Sí, bueno. O sea, por ejemplo, quien invirtió en hoteles y produjo hoteles en esa época son ahora productivos y han regenerado la oferta turística en parte de España, por ejemplo. Y fue muy útil y muy productivo. O sea, el problema es el sector de la construcción en viviendas concretamente, especialmente. O sea, que realmente no es a todo el sector de la construcción. Sí. O sea, que eso también es importante. Y también, ¿verdad? Dentro de viviendas, los que dieron créditos sin ningún tipo de aval, básicamente. Que ese es otro problema. Y precisamente ese justamente son las cajas de ahorro y los bancos que estaban precisamente intervenidos por vía política, que no tenían ningún tipo de control económico. A lo que voy es, si quiebras es porque algo has hecho mal. Es verdad que la culpa también es del Banco Central, de la estructura legal y todo eso, pero algo has participado tú. Luego, esa quiebra, algo de esa... Oye, que no estoy diciendo todas vuestras ideas son una mierda, simplemente que parece que soy el único que tiene que decir. El tema es, ¿hay externalidades negativas de esa quiebra o no? ¿Seguro? Pues está. Pero entonces volvemos a lo mismo. Si tú tienes un negocio que dependes de otro negocio cuya financiación es frágil, lo siento, majo, ten cuidado. No vale, pero... Porque al final... Bueno, si esto es que al final el problema es que estás diciendo algo que es real, existe una depresión secundaria, puede haber externalidades negativas. La respuesta es, la única que se me ocurre a mí, digamos, plenamente liberal y tal, agiliza los problemas judiciales y que todo quiebre rápido. Si todo quiebra rápido, las distorsiones se pasarán relativamente deprisa. Ahora tú dices, vamos a hacer cosas sensatas, ya que hay un banco central y no hay otra manera, vamos a empezar a sostener. Pero entonces empiezas a decir, bueno, vamos a comprar activos de calidad. Pero es que no lo hay. Bueno, esto no lo has dicho. Toda la crítica de los mainstream es el mundo tiene un problema que es que no hay activos de calidad. Y esto lo repiten todos. Todos. No hay activos de calidad. Luego, ¿qué debe hacerse para que haya activos de calidad? Los estados deben emitir más deuda pública y esta deuda pública será comprada por los bancos centrales y se hará lo que eso de que no hay activos de calidad depende... de lo que ellos consideran. Sí, ya sé que nosotros les decimos, oiga, que los hay. Hay más. Que serían las letras reales, o sería... Pero entonces hay un problema. Las letras reales hoy día no funcionan. Es decir, ponerlas en funcionamiento probablemente no sea cuestión de días o meses. La FED en parte las puso en funcionamiento en el año 2008 diciendo voy a comprar crédito comercial y compró crédito comercial. O sea que... Pero ahí está el siguiente problema. Que pones al Banco Central a hacer política industrial. Es decir, o dirección de la economía. Porque... ¿la de quién compras? Sí, pero a ver, ¿el Banco Central es un banco o no es un banco? Sí. Vale, es un banco. Entonces, si es un banco, tendrá que actuar como un banco. Y si no es un banco, bueno, y si aunque lo sea también, pero vamos, que lo cierren. Pero lo que no puede es estar el Banco Central y decir, no, pero va a actuar como lo que no es. Entonces, si es un banco, tiene que actuar como un banco. Y luego, que has dicho una cosa que no... agilizar las quiebras no es la única forma... O sea... agilizando las quiebras no vas a tener una recuperación rápida por todo el problema que tienes de la inconvertibilidad del capital. Una cosa es reasignar títulos de propiedad sobre los bienes de capital y otra constituir nuevos planes de negocio sobre esos bienes de capital. Totalmente de acuerdo. Vas a evitar que se te cree un sector zombie como en Japón o como ahora, que todo el mundo dice, pero coño, si se supone que estamos abriendo la crisis, ¿por qué los salarios no suben? ¿Por qué cantidad de cosas no? Y dice, porque no se ha corregido. No, que sí, que porque todo hay un mogollón de cosas que no se ha corregido. ¿Y por qué en parte no se ha corregido? Porque al intentar evitar la depresión secundaria se han pasado. Yo solo insisto en que es muy fácil pasarse o usar la depresión secundaria como excusa para intervenir y para que... Pero entonces... si quieres un poco de análisis político, podemos fijarnos, Javier, en los casos
desastrosos en los que, bueno, no se hace nada, habría que ver qué detalles, qué más había, qué tensiones políticas había ahí, que probablemente habría muchísimas. Pero el problema es aquí, dices, es que en el momento en que el Banco Central Europeo relajó las presiones sobre España, Rajoy, claro. reforma, no, reforma ni una más. A mí no me habléis de reformas, que eso quita muchos votos. Claro. Entonces, darles un argumento para vamos a evitarla. Vale, claro, pero ahí tenemos dos posturas. O negar la depresión secundaria, que analíticamente me parece falso, o negarse a entrar en el debate de la depresión secundaria, en plan, aunque haya depresión secundaria, da igual, arrasemos con todo, o poner límites a lo que se puede hacer dentro de la depresión secundaria. Esa es la idea. Los límites, tú has dicho antes, más merdas. ¿Un banco central es un banco? Sí, pero no es cualquier banco. Un banco central es un banco que tiene un charter estatal muy peculiar, que se supone que tiene, por un lado, una independencia, pero por otro lado tiene unas reglas de lo que se supone que debe hacer y de lo que se supone que puede hacer. Tú mismo cuentas que cuando surge la Fed, en realidad, legalmente solo podían comprar letras reales. Letras reales, y de repente empiezan a comprar todo lo demás. Pues igual, si ese Banco Central ya tiene una legislación de en caso de crisis muy gorda para evitar la depresión secundaria, compraremos esto. Ahí hay un problema de consistencia temporal, que es que no lo van a hacer. Primero porque es que estás creando el incentivo perverso para decir, bueno, no nos han puesto un colchón total, pero nos han puesto un colchón. Luego vamos a jugar un poquito a forzarles. Es decir, no es el incentivo totalmente perverso, pero es el... no permitirán que nos hundamos todos. Y todo este razonamiento que estás dando, que es real, que todos los sectores quedan afectados, es el típico razonamiento de yo me voy a agarrar a ti porque sé que... y tú te vas a agarrar a mí porque a mí solo me dejarían hundirme. Pero si todos nos agarramos unos a otros o decimos que nos vamos a afectar y que hay mucho riesgo sistémico, intervendrán y nos salvarán a todos, o al menos lo intentarán. Entonces, yo lo siento, pero cada vez que oigo esos argumentos insisto en lo siento, esto va a ser muy doloroso, pero cada cual primero que asuma lo suyo, y solo en casos hiper excepcionales, volvemos a lo demás. Te insisto, es que si hubiera activos de calidad, pero es que no los hay, si ya están usados, ya están los balances del Banco Central hasta arriba de esos activos. No, bueno, insistimos que volvemos ya, pero entonces sería un cambio del sistema tan totalmente vale, pues radical. Discutamos sobre eso. Ya. Pero lo que nosotros pretendemos es una sustitución de unos activos con otros, no añadir. No, claro, sustituir unos por otros, claro. Yo no he defendido el QE en ningún momento. Ya. Bueno, a veces hablas de que los primeros días tenía sentido y que luego simplemente se pasó. No, lo que se hizo antes del QE, que fueron líneas de crédito mayormente comerciales, no lo que vino después, que fue básicamente comprar deuda pública. Entonces, bueno, sí, tú puedes decir, si abrimos un poquito la puerta, nos la colarán por más lados. Y también otro puede decir, y si está totalmente cerrada, entonces seguro que la abren y la abren sin ningún criterio. También cabe esa posibilidad. También, volviendo al aspecto político, nos podemos imaginar el fin del mundo, pero también nos podemos imaginar lo que ha pasado. Salvas a las cajas, salvas a la banca, y luego los de la izquierda, los progres, se pasan 10 años diciendo, ve, en esto consiste el capitalismo, en salvar a la banca, en salvar a la banca, en salvar a la banca. Si nosotros les damos una excusa de... bueno, tampoco he hablado de salvar a la banca a costa del contribuyente. Ya. Y hay otra cosa que dices que igual... me preocupa que igual la gente crea que es magia. El bail-in es mejor que el bail-out, pero el bail-in no garantiza nada. Esa empresa puede quebrar igual. Es decir, que haya un bail-in solo quiere decir que los acreedores se van a comer las pérdidas y se van a quedar los dueños de la empresa, pero eso no quiere decir que esa empresa continúe. Sí, no es viable, esos acreedores pueden decidir, pues esto no nos gusta, vamos a venderlo, liquidarlo y nos quedamos Ahora, si sigue siendo productiva, sigue. Claro. Es lo que te estoy diciendo. Sí, que no hay ninguna garantía de que un bail-in acabe significando que la empresa está saneada. Porque si no, no haría falta un bail-in. Hombre, Bueno, cuidado. Vale. Sí, estaría financieramente saneada, pero no sería rentable. Puede tener inversiones erróneas del pasado, que se asumen los costes y que el modelo de negocio siga siendo viable. Que sí. Yo no estoy garantizando que el bail-in te lleve pero que habría que ver empíricamente. De hecho, joder, si la banca con el monopolio o oligopolio que tiene no puede ser viable purgándola de las inversiones pasadas, pues madre mía. Y luego, si seguimos con los análisis políticos, ¿por qué realmente se salvó a las cajas o a la banca en el sentido que sea? ¿Fue por evitar la depresión secundaria? ¿O fue por presiones políticas de que Angela Merkel llamó a Mariano y a todos los demás y dijo, que aquí los afectados son mis bancos?
no me toquéis las narices, aquí no quiebra ninguno de vosotros porque si no quiebran los míos. Sí, puede ser también, eso, claro. Por eso había que haber hecho un bail-in que afectara a los bancos alemanes, claro. Perdón, no iba a hablar de esto, pero lo último que he oído es hablar de lo de salvar a la banca, y me parece algo muy, muy erróneo y un tanto falaz, porque en realidad a quien se salva es a los depositantes de la banca. Y yo creo que es algo que se tendría que decir así de claro, porque lo contrario es, como digo, pues una falacia. O sea, se ha salvado a los depositantes de la banca. Y generalmente no se ha salvado a los malos gestores bancarios que estaban llevando o que habían llevado a sus bancos o cajas a una situación crítica. Por lo tanto, salvar a la banca y de cara a la izquierda y todas esas cosas que decís, simplemente es informar mejor. Y es tan fácil como lo que yo acabo de decir, 5 segundos. Sí, pero depositantes y bancos alemanes también, que también han acreedores de la banca. Sí, bueno. Los principales, o sea, por los que se salvó. Los acreedores, realmente. He dicho a los acreedores, efectivamente, y es acreedores en el sentido amplio. Porque, efectivamente, a mí me parece una vergüenza que, por ejemplo, el PIB, la deuda pública de Irlanda, pues se triplicara casi de la noche a la mañana por las presiones que tuvo para salvar a los bancos alemanes. Oye, yo salvo, en todo caso, porque políticamente sería inaceptable, dejarlos caer a los depositantes, a los recursos, a los depositantes irlandeses, pero los bancos alemanes que se piensen mejor a quién prestan. Bueno, iba a comentar brevemente mi experiencia de estudiante de económicas, que fue la carrera que estudié, entre el 81 y el 87. A mí me enseñaron que el modelo neoclásico, en macroeconomía, oye, pues era una economía que funcionaba perfectamente. Había salarios y precios flexibles y, por lo tanto, aquello nunca se desviaba de la situación de pleno empleo y de plena producción, de la frontera máxima de producción. Los problemas venían cuando, también en términos keynesianos, o en el modelo keynesiano adaptado por Hicks, y tal y como lo contaba el Dormus y Fisher, el manual que entonces teníamos, bueno, el problema es cuando ya viene la rigidez de los salarios. Con la rigidez de los salarios, ante un shock mínimo que haya de demanda, pues entonces nos situamos en una situación estable de desempleo. Y tiene que haber otro shock de signo contrario, generalmente gasto público o un aumento de masa monetaria, pero preferiblemente gasto público, que nos lleve otra vez a aquel sitio en el que estábamos de pleno empleo. Bueno, yo creo que es que todo el análisis que tú... Así lo entiendo. Yo, de hecho, después de estudiar, o cuando a mí me explicaron el modelo keynesiano, cada estudiante reacciona de una manera psicológicamente. Lo mío no fue, pues, el keynesianismo es una falacia, es verdadero, es falso. Digo, no, será verdadero, será falso el keynesianismo. Pero al margen de todo eso, sobre todo, es inmoral. Porque para llevar otra vez al nivel de pleno empleo, al final se hace por la puerta de atrás. Es decir, los salarios hay que bajarlos. Los salarios reales hay que bajarlos y se bajan sí o sí. No se bajan de frente, pero se bajan por medio de un círculo complicado, pero al final los salarios se bajan. Porque es lo que hay que hacer si se quiere llegar al pleno empleo. Sí, pero que pueda haber rigideces salariales que no tengan naturaleza o no tengan origen en la intervención del Estado. Eso también hay que tenerlo presente. Es decir, puede haber costes de ajuste de los salarios que sean porque arreglos contractuales o incluso porque el trabajador no tenga una reserva salarial muy alta por cuestiones diversas. Por ejemplo, que no sepa si solo su salario va a bajar o también el de otros y por tanto quiera buscar empleo en otra parte pensando que en otra parte no ha bajado el salario y en ese caso se mantiene en desempleo esperando encontrar empleo sin recorte salarial y todo eso, pues bueno, son costes de ajuste que pueden acelerar, o sea, que pueden agravar. Y tan es así lo que estoy contando que la única reforma, yo creo que sustancial, que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que fue la de flexibilizar el mercado laboral, fíjate los efectos que tuvo. Sí. ¿Cuándo sin crecer la economía española había creado empleo? Nunca. Sí. Y con una reforma tímida empezó a crear empleo sin crecer. No, hombre, a ver, yo creo que está claro que en el caso de España el 90-95% del desempleo es por rigidez salarial políticamente inducida, pero digo, incluso si no nos vamos tan lejos como la depresión española, puede haber rigidez salarial sin necesidad de intervención política.
hablamos de reducir salarios en el momento de la crisis y que realmente, claramente, que reducir los costes para poder sobrevivir, pero todo eso estaba viendo la parte, digamos, cuantitativa y una parte también, digamos, cualitativa dentro de la empresa, que decirle a los trabajadores que hay que bajar salarios lleva a unos problemas internos de productividad y de trabajar menos, de al final te despidiendo a gente para cambiarla porque no se adaptan al salario de pago y tal, y unos problemas muy gordos al final, o sea, no es tan fácil como bajo salarios o tal, sino es que al final la gente que está dentro se enfada y dice, ¿cómo que baja el salario? Cara menos dinero. Desmotivación y salarios de eficiencia. Sí, por eso que puede haber rigideces que no sean necesariamente políticas. No solo son rigideces regulatorias políticas, hay un tipo de rigideces internas del sistema empresarial que no es fácil adaptarlas, es lo que quiero decir. Pero eso que estás diciendo, Gonzalo, es muy interesante, pero eso explica por qué en las crisis tiende a haber mucho paro en vez de cambios en salarios por cuestiones de organización empresarial y psicología. Es decir, tú prefieres despedir al trabajador número 10 y que los 9 que tenías hagan algo más, porque bueno, van a asumir cobrando lo mismo, que reducirle el salario a los 10 y tener a 10 tíos cabreados. Es decir, al que has despedido le jode, pero está fuera. Eso es una triste realidad de las crisis. Es decir, cuando le dices, lo siento, y ahí la película esta de Marion Cotillard, que tiene que convencer a sus compañeros de que acepten todos un corte, una disminución de salario para que no la despidan a ellas. Entonces ves ya, hija, lo siento, pero es más fácil que te vayas tú y nosotros seguimos a salvo. Está claro que, de hecho, eso es lo que hacen los sindicatos para evitar, o sea, cuando suben el salario mínimo, lo que están haciendo es protegiendo de dentro, no los que están fuera. Esto no es lo mismo, ¿no? O sea, echa uno, echa dos y el resto no nos baja el salario. Prefiero trabajar un poco más que tal. Pero de todas maneras, es cierto que esto se agudiza con la revolución laboral. O sea, la revolución laboral hace que esto sea imposible. Es decir, tienes que quitar a la gente sí o sí, porque si no, no es insostenible. O sea, no puedes bajar salario o directamente los costes que tienes que asumir por retirar a la gente son brutales. Cierra la empresa. Que es peor todavía, porque como tienes que retirar a la gente y tienes que asumir unos costes laborales tremendos por retirar a la gente de indemnizaciones, terminas quebrando la empresa. Entonces, echas a todo el mundo. O sea, que al final la propia legislación hace que se vaya más gente al paro. Sí, está claro que el caso de España no es una rigidez salarial de mercado que haga que aumente un poquito el desempleo, vamos. Bueno, hay preguntas también por internet. Una, no sé si lo va en serio, pero preguntan cuándo vas a publicar la versión revisada de los errores de la vieja economía. Sí, no es en broma porque vamos, ya he dicho varias veces que ninguno. Es decir, los accionistas, vamos, y de hecho los accionistas de la banca creo que no están muy felices con lo que ha pasado en los últimos 10 años. Sí se ha salvado a los tenedores de otros instrumentos de deuda, eso sí. Es decir, se ha salvado a los acreedores, pero a los accionistas no. Las cajas no tenían accionistas, de hecho, por tanto no había nada que salvar. Y algunos bancos como el Banco Popular que han quebrado, los accionistas no han visto nada. O sea que... ¿Alguna otra pregunta o pasamos a la cena? ¿Por qué la revisión del libro? Sí. Bueno, pues porque creo que se puede expresar lo mismo o las ideas centrales, pero mejor, más ligado no solo a la teoría general, sino a la visión keynesiana general, y también porque algunas ideas las he revisado y creo que es pertinente hacerlo, pero bueno, originalmente la revisión era porque quería traducirlo al inglés, no descarto el proyecto, pero bueno, me metí ya en la reescritura para la traducción y al final se traduzca o no lo reescribiré igualmente. ¿Cuándo publicas en inglés? Eso no lo sé, eso sí que no está... Primero lo tengo que escribir antes que publicarlo en inglés. Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Se me ocurre que ¿por qué no has tratado el tema de los animal spirits y toda la psicología en economía? Porque es algo típicamente keynesiano y que los austríacos pues como que no quieren tocar, pero que me acabo de dar cuenta de que para cosas típicamente keynesianas ni lo han nombrado. Sí, podría haberlo añadido como una grabación de las depresiones por mera depresión psicológica, sí, se podría añadir ese punto. Lo que pasa que, no sé, quizá ahí por influencia de Lachman y demás, como que eso sí lo veo en cierto modo algo más integrado o
o que no choca tanto con... Pero es que la Alemania es la escuela hereje de los austriacos, o sea, Bueno, precisamente pero- no es lo nuclear austriaco. No sé, pero en la tradición, no sé, quizás por cómo tengo yo conceptualizada la tradición austríaca o la versión tradicional de la teoría austríaca del ciclo económico. Eso no me chirría tanto como otras ideas keynesianas, que a lo mejor no son tan keynesianas como esa, efectivamente, pero que sí que veo un rechazo o una no incorporación en nada, o al menos un rechazo en el léxico, en plan lo que hablábamos del multiplicador y el acelerador, que es algo como, no, eso es una barbaridad, cuando o bien lo estás incorporando, o si no lo incorporas, no vas a explicar nada del ciclo. Lo otro, no sé hasta qué punto cualquier austríaco te diría, no, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Yo creo que en general eso sí que es fácilmente asumible. Es que hay una idea que yo no sé si los austriacos han ya aceptado o no. Es que como ellos tienden a partir de principios muy generales, luego creen que se aplica por igual a todo, pues eso, los precios, oferta, demanda, ya está. Y dices, ya, pero es que los bienes de consumo son muy distintos de los activos financieros, porque los bienes de consumo los compras para ti, miras tú la calidad, lo sabes, suelen ser consumo repetido y sabes realmente cuánto vale para ti y qué precio tiene. Los activos financieros son activos para vender, o sea, y además que ni siquiera los sueles tener tú, sino que los tiene alguien que los está guardando y que suele haber mogollón de intermediarios por medio. Es decir, que la mecánica de los mercados financieros es muy particular respecto a los mercados normales de consumo. Estuve a punto de añadir esa idea a través del overshooting, que además habría ligado bastante con lo que ha comentado Javier antes de la depreciación del tipo de cambio. La idea del overshooting se suele aplicar a las divisas, pero en general es aplicable a cualquier activo financiero, es decir, que hay una sobrereacción al alza o a la baja de los precios de los activos financieros. Finalmente no lo incluye... Cobran su cuota y tal. Pues cerramos este año de conferencias. Gracias, Juan Ramón, un verdadero placer y gracias a todos ustedes. Ahora toca la cena, que es en un restaurante muy cercano, bueno, muchos ya lo conocen, es a las 10:15 oficialmente. Tenemos, pues eso, media hora para los que quieran charlar un rato, abrigarse, que hace bastante frío fuera, hay cierto...